Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias le damos al Señor porque Él nos permite que nos volvamos a ver a través de este perfil. Espero que puedan estar bien, que se encuentren bien ahí. Quisiéramos saber que ya están listos para este tiempo de aprender juntos sobre la importancia que tiene el discipulado. Así que agradecemos a los que de alguna manera están pendientes de este tiempo. Es una bendición. Yo les voy a pedir que si me pueden hacer el favor de compartir esta transmisión para que otros también puedan ser alcanzados a través de el discipulado. Sabemos que cuando hablamos de discipular, estamos hablando de transformar personas a la imagen y semejanza de Jesús. Así que usted puede compartir con alguien más. Me gustaría saber quiénes están por ahí. Pueden enviar un saludo y poder reportarse, ¿verdad? Quiénes están ahí y pedirles pues que se puedan quedar estos minutos en los que creemos que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Está por ahí hermano Emerson, Dios le bendiga. Y si hubiera alguien más por ahí, pues puede reportarse y se hace el favor ahí de poder compartir. Compártalo en su perfil. Está prohibido viajar, pastor. Desde Canadá, dice. Así que, bien, gracias. Podemos compartir ahí, si alguien lo comparte en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Puede compartirlo para que quizás otros puedan unirse a este tiempo y para que vayamos avanzando. Vamos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo durante el sábado pasado. Gracias a aquellos que se reportaron. Quiero decirles que del sábado pasado solamente una persona me escribió y bueno, ya la hemos hecho parte del proceso de discipulado. Por ahí le hicimos llegar un regalo también, porque a las primeras 15 personas que puedan escribir, ya sea a mi WhatsApp, ya sea a mi perfil, vamos a estarle dando ahí un regalo. Y porque la intención es que este proceso de discipulado tenga un seguimiento. Y parte de ese seguimiento es que nosotros podamos tener recursos, podamos tener herramientas. Así que si usted quiere la clase del sábado pasado, puede solicitarla, porque el propósito es que usted pueda reproducirse en otros. Y para poder reproducirnos en otros necesitamos contar con las herramientas
necesarias para poder hacerlo. Así que gracias a nuestro hermano Miguel Portillo. Y si hubiera alguien más por ahí, envíe su saludo. Queremos saber que usted está listo, preparado para poder aprender. Entonces le decía de que usted puede escribirnos y vamos a hacerle llegar ahí un pequeño, bueno, en lo personal para mí es una joya bien importante, es un de conocimiento, el cual usted puede disfrutar de este recurso. Entonces, a las primeras 15 personas que escriban, y vamos a enviarles el material, vamos también a enviarles ese regalo, ¿verdad? Muy bien. Empezamos, les decía, hablando sobre lo que estuvimos diciendo, y es que el discipulado es un proceso. Si alguien puede escribirlo por ahí, va a ser genial que quede ahí registrado que el discipulado es un proceso. Y también decíamos que para Jesús es tan indispensable el discipulado que Él prometió que estaría desde el principio hasta el fin a través del Espíritu Santo. Cuando termina el versículo 20 de Mateo 28, versículo 20, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que para poder desarrollar este proceso de discipulado, la promesa es que Él estará con nosotros. Y la orden es hacer discípulos, no solamente convertidos o seguidores de una causa, pues la idea detrás del discípulo es que sean como nuestro maestro. Y dentro de las cosas que mencionábamos, hablábamos sobre la importancia de hacer discípulos. Y solo quiero rescatar una de las respuestas de la importancia, del por qué es importante. Y es porque el discipulado cambia la perspectiva del Evangelio. Porque demanda una mayor atención del carácter y de la madurez del cristiano. Para esto necesitamos el discipulado. Por eso es importante el que nosotros podamos hacer discípulos, porque a través de hacer discípulos, nosotros nos damos cuenta claramente que cuán maduros somos en este proceso. Entonces, una vez que hemos considerado esto, estamos hablando sobre la filosofía del discipulado. ¿Por qué hacemos discípulos? Y una vez que hemos respondido preguntas como ¿por qué la importancia de hacer discípulos? Quiero que ocupemos un momento. Bueno, yo les decía a ustedes que esto debe ser parte de nuestras herramientas en el proceso de discipulado, ¿verdad? Voy a pedirles que si usted conserva, si usted tiene este manual de doctrinas y prácticas, este reglamento, yo le voy a pedir que al final de la transmisión usted pueda tomarle una fotografía
y enviarlo ahí como un comentario a esta transmisión. Porque todos los que pertenecemos a las asambleas de Dios sabemos que esto es un recurso importante que nosotros debemos tener. Así que lo prometido es deuda. Aquí tengo este manual. De hecho, este está nuevo porque yo todos los años compro uno, porque siempre hay alguien que lo necesita, siempre hay alguien que pregunta por uno, entonces me gusta tener allí. El discipulado también contribuye al equipamiento de los santos para la obra del ministerio. El discipulado contribuye a eso. De eso vamos a estar hablando hoy. Porque debemos entender que la tarea principal del liderazgo de una iglesia se define en términos de equipar a los miembros para la obra del ministerio. Para ello, el discipulado es también el medio principal. Yo le decía que en este tiempo nosotros, por algunas razones, quizás hemos tenido que saltarnos algunos pasos. Y el apóstol Pablo habla con frecuencia de cristianos inmaduros espiritualmente que empezaron a ejercer ministerio o liderazgo dentro de la iglesia y terminaron enredados en situaciones que no eran de agrado para la iglesia. Ahora, el punto quizás aquí no es si nosotros no recibimos un proceso de discipulado, por las razones que fueran. Yo conozco de muchos líderes que a lo mejor por las limitaciones ellos no han podido seguir un proceso, pero hay una necesidad en ellos de aprender. Y como los recursos no los tienen, y a veces no es por negligencia de su pastor, sino porque a veces la edad de su pastor ya es un poco avanzada, y yo me he encontrado con líderes que me dicen, mire, yo soy el único joven en la iglesia, pero cuando a veces ha participado de un campamento y hablamos de discipulado, porque si una de las cosas yo no quiero ser responsable es de no haber llevado a cabo un programa de discipulado dentro del liderazgo que el Señor me ha confiado en la zona. Y por eso, cuando hablamos de algún programa de discipulado, siempre estamos, cuando hablamos de la programación del campamento o de algún evento, siempre estamos hablando de discipulado. ¿Por qué? Porque esto es esencial para el crecimiento, para la madurez espiritual. Entonces siempre hay alguien que me pide llevar un seguimiento y todo eso. Necesitamos nosotros, si por alguna razón usted no ha podido llevar un lineamiento, una secuencia de su crecimiento espiritual, usted puede tomar la iniciativa, usted, de empezar a prepararse. Yo quiero decirle que yo vengo de una familia ministerial. A los 4 años de edad que yo tenía, mi papá fue llamado al ministerio, parece que lo decía la semana pasada, pero yo me crecí dentro de la escuela bíblica y empezamos los programas que se desarrollaban dentro de la iglesia
Usted sabe que si los miembros no querían, pues por lo menos nosotros teníamos que estar ahí. Entonces, pero luego, por algunas razones, nosotros tuvimos que por un tiempo irnos a un lugar donde ya mi papá no era pastor y nosotros debíamos seguir un proceso, debíamos continuar. Entonces, en este punto, es responsabilidad de nosotros como líderes. Si usted es líder, es responsabilidad suya. Obviamente, con la autorización de su pastor. Tener un programa de discipulado en el que usted constantemente pueda estar preparando, equipando al cuerpo de Cristo. Tal y como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Cuando dice que, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vea con qué objetivo. El versículo 12 lo dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean, Pablo se incluye acá y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga lo que dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. La tarea principal del liderazgo es y se define en términos de equipar a los miembros. ¿Qué sucede si por alguna razón usted tenga que irse de su iglesia? Usted debe de emigrar de su municipio o de la iglesia por trabajo, por alguna razón. Y usted es el líder. Y no hay alguien en el cual usted pueda reproducirse. Eso debe de preocuparnos a nosotros. Primero, porque no somos indispensables. Tenemos una tarea y es de hacer discípulos. Que estos discípulos se conviertan en líderes. Ahora, este deseo de equipar a los santos no solo de alguna manera es que adquieran conocimiento, sino que es estar firmemente basados en lo que la palabra misma nos enseña. Y yo quiero que usted pueda tomar en cuenta lo que Efesios 4:11 dice, que el propósito del discipulado es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted sabe que el propósito es que podamos seguir expandiendo el reino de Dios. El propósito es que Dios se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros. Y no solamente el hecho de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino para la edificación del cuerpo de Cristo.
Yo no sé si usted conoce de personas, pero por su inmadurez espiritual, a veces causan divisiones dentro de las iglesias. A veces por inmadurez espiritual dejamos de servir dentro de la iglesia, porque creemos nosotros que solo podemos servir cuando estamos bajo, cuando tenemos autoridad. Y yo puedo definir esta parte. Cuando nosotros hablamos de liderazgo de la iglesia, son aquellas personas que sirven aun cuando no tienen una posición. Pero si usted solamente sirve cuando tiene una posición, probablemente usted solo en este momento esté ejerciendo parte de un equipo de directiva. Porque los directivos solo sirven cuando tienen una posición, pero los líderes, aquellos que se han perfeccionado para la obra del ministerio, sirven en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Vemos un fenómeno en este tiempo. Y hablando con el liderazgo, podemos ver que en su mayoría, a veces el que ha sido llamado para ser el presidente se ha ausentado en este tiempo de crisis y ha sido el líder de esa directiva quien se ha levantado para servir. Yo no sé si usted conoce de esas personas, pero aquellos que no son líderes en tiempo de crisis salen huyendo. En tiempos de crisis no se dejan ver. ¿Por qué? Porque el líder lo hace aún en tiempos de dificultades. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros entendemos que el propósito del discipulado es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces allí nosotros nos podemos dar cuenta que ese proceso de discipulado funcionó. Todo creyente debe estar preparado para poder presentar defensa de su fe. Y para eso el proceso de discipulado es importante. Si usted ha sido de las personas que recibieron este manual solo para bautizarse, yo le voy a invitar de que lo busque, y vuelva otra vez usted a pasar este tiempo, porque para mí el reglamento de doctrinas y prácticas fundamentales es para conocer a Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer a Jesucristo y poder modelarlo a Él en el tiempo oportuno. Entonces, es importante no solamente el hecho de que nosotros podamos estar equipados, sino que tengamos un crecimiento. El día domingo yo escuchaba algo que me llamó mucho la atención, de un hombre que yo admiro mucho, un predicador que está haciendo historia en este tiempo. Y decía, nunca hemos crecido lo necesario como para dejar de crecer. Nunca hemos madurado lo necesario para dejar de madurar. Muchas veces nosotros hemos dejado a un lado y nos hemos vuelto indiferentes a permanecer tiempos aprendiendo. Hoy, en este tiempo, es bien difícil. Es bien difícil en este tiempo el que nosotros a lo mejor físicamente podamos estar aprendiendo. Pero qué importante es
El que nosotros nos volvamos autodidactas. Que nosotros podamos pasar el tiempo aprendiendo. Yo le comentaba a alguien en estos días que a mí se me ha vuelto un poco, bueno, al principio era bastante difícil el poder prestar atención a las clases presenciales, porque yo durante todo este tiempo me he mantenido aprendiendo a través de una pantalla. He estado aprendiendo a través de capacitaciones, de cumbres, de cuantas cosas a las cuales yo le he dado seguimiento. Pero nosotros debemos procurar, en la medida que sea posible, aprender todos los días. ¿Por qué? Porque esto no solamente nos sirve a nosotros para perfeccionar el cuerpo de Cristo. No solamente nos sirve a nosotros para la obra del ministerio, sino todo creyente debe de estar preparado para presentar defensa de su fe y para poder realizar las labores propias de un embajador del reino de Dios, tal como lo enseñó Jesús a sus discípulos. Esas labores no son simplemente un método o una forma de hacer iglesia, sino la presencia misma de Dios en la proclamación y la demostración de autoridad, de esa autoridad que Él nos ha demandado a nosotros. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, encontramos parte de las ordenanzas del bautismo, de la Santa Cena. El Señor envió específicamente a sus discípulos a realizar 4 cosas muy importantes, por medio de las cuales ellos debían difundir el evangelio y extenderse hasta el fin del mundo, como lo dice Hechos 1:8. Lo primero es que nosotros encontramos que ellos debían proclamar el evangelio, que ellos debían discipular, que ellos debían sanar a los enfermos. Esta palabra suena un tanto fuerte, sanar, debían sanar a los enfermos. Pero Él les dio autoridad. Él les envió a sanar a los enfermos, física, emocional y espiritualmente. Esa es una tarea de un discípulo. Si usted no lo está haciendo en este tiempo, usted debe de ponerse el termómetro espiritual y decir, ¿realmente yo soy un discípulo de Jesús? ¿Realmente yo estoy siendo discípulo de Jesús? Yo les preguntaba a los regionales, yo les preguntaba un día en una reunión, les decía, yo quiero que ustedes con sinceridad me digan en este tiempo, ¿de quién están aprendiendo ustedes? ¿De quién ustedes están aprendiendo? Y yo les decía, ustedes durante la semana, ustedes deben de procurar escuchar a una persona, ya que nosotros como pastores, no es que nadie nos vaya a enseñar. Claro que sí. Yo les decía a ustedes, a mí me gusta escuchar a los miembros de la iglesia cuando predican. Yo lo hago. Yo escucho a los miembros de la iglesia. Y yo les decía eso en esa oportunidad.
¿A quién ustedes están escuchando? ¿Quién les está enseñando? Lo mismo quiero decirles a ustedes. Usted si es pastor, si es líder, usted debe permanecer en la transmisión de su pastor. Usted debe de permanecer gracias a aquellos que han permanecido hasta este tiempo. Y muchas gracias. Yo les agradezco de una manera especial porque de esta manera ustedes están aprendiendo junto conmigo. Pero usted debe de permanecer escuchando. Y sabe, debe de hacerlo porque usted es un discípulo de Jesús. Y que su pastor se ha convertido en su mentor. Probablemente si usted va a seguir la secuencia de este programa que hemos habilitado, usted automáticamente se convierte en un discípulo de este medio, de este servidor. Pero debemos seguir aprendiendo. Debemos seguir aprendiendo. Esto es algo que nos va a llevar de alguna manera, a crecer espiritualmente. También a librar a los cautivos de la opresión espiritual. Esto lo hace un discípulo. Esto fue lo que le fue encomendado a los discípulos. Por ende, queremos entrenar a los hermanos en el uso de los dones necesarios para realizar la obra del ministerio y que todos estén capacitados para ejercer de manera natural los 4 aspectos anteriores. Todo discípulo debe proclamar el evangelio. Si usted no está predicando el evangelio en este tiempo, esa es una pauta de que usted no es discípulo. Si usted no está discipulando, es una pauta de que usted no es un discípulo. Usted es un cristiano que ha recibido a Cristo como su Salvador, pero usted no ha seguido una secuencia. Usted no ha seguido un proceso. Mire, a mí no me extraña y yo le voy a pedir algo. A usted no le extraña. Yo hablaba con esta persona que me escribió el día sábado. Después de la transmisión de la noche me escribió y me decía, yo estoy interesado en seguir el proceso del discipulado. Y empezaba a contarme sus frustraciones. Empezaba a contarme cuánto ella ha querido que sus líderes, que sus jóvenes sigan un proceso. Les presentó el discipulado. Yo quiero decirle algo. A mí no me sorprende. Y esto... cuando le digo que no me sorprende, no le estoy diciendo que no me inquieta, que no me preocupa, que no me entristece. Pero sabe, tenemos un promedio de 200 líderes en un grupo de WhatsApp. Y esto es un poco lamentable. Pero yo un día hice la invitación. Y sabe que de los 200 que había, solamente 11 personas me escribieron y me dijeron, pastor, yo quiero seguir ese proceso de discipulado. Y estamos ahí trabajando en un discipulado, estamos conociendo las cartas del apóstol Pablo. Estamos contestando un cuestionario, estamos haciendo evaluaciones de lo que estamos leyendo. Entonces, no va a ser fácil el proceso, porque requiere de tiempo, porque requiere de que leamos, porque si usted quiere conocer, usted quiere saber, usted quiere conocer más, debemos de prepararnos, debemos leer, debemos invertir tiempo. No obstante, recalcamos que una vez más, que la vida de un discípulo no, de alguna manera, no está basado en actividades eventuales,
La vida de un discípulo está basado en un proceso en el que constantemente aprende, en el que constantemente lleva un proceso. Entonces, si nosotros estamos determinados a llevar un proceso de discipulado, vamos a lograr un crecimiento. Vamos a lograr primero un crecimiento nuestro y como consecuencia vamos a ser discípulos. Vamos a llevar a otros al crecimiento. Vamos a llevar a otros a que comprendan realmente cuál es la obra del ministerio. La pregunta, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr esto? Hoy no podemos nosotros dejarlo todo para seguir a un rabino como lo hicieron los 12. Es más, en nuestra cultura eso no sucede. Por tanto, es evidente que la mecánica es diferente. Como iglesia, trabajamos de modo permanente en el mejoramiento de métodos de discipulado que se adapten a las exigencias de nuestro tiempo actual. ¿Cómo podemos entonces nosotros desarrollar discípulos? Primero, tenemos que ser discípulos. Esto significa que si usted ya con esta ya son 2 sesiones o nos viene siguiendo desde que estuvimos hablando de las disciplinas espirituales, usted ya tiene la solvencia, usted ya tiene la solvencia, la autoridad para poder tomar a alguien y hacer discípulos. Si usted quiere hablar sobre las disciplinas espirituales, escríbame, yo le voy a enviar con gusto, le voy a enviar los temas, yo se los proporciono con todo gusto. Y empiece usted, reúna ahí virtualmente a 1, 2 personas, 3, los que usted desee. Porque aquí el punto no es el número, aquí el punto es hacer discípulos. ¿Qué significa? Yo siempre he visto el discipulado de esta manera, mire. Tenemos aquí, yo ahorita tengo 13 personas. 13 personas. Un matemático ahí que me diga, si yo tengo 13 personas ahorita y cada uno de ustedes se convierte en un discipulador. Bueno, ya se fue uno porque pensó que le iba a poner ahí a trabajar, ¿verdad? Pero si usted se convierte en discipulador, pensemos que usted tiene una persona más discipulando, transfiriéndole esta información que yo le estoy dando. Somos 24. Para mí el discipulado es así. El proceso de discipulado es de esa manera. Y yo siempre, cuando yo me siento a discipular a alguien, a mí me gusta ser discipulado personal. Yo he tenido muchos discípulos que se convierten en discipuladores. Yo quiero decirle algo. Hay personas que creen que el discipulado solo es para recién convertidos. ¿Sabe? Yo discipulo personas antes de convertirse a Cristo. Eso ha sido algo que a mí me ha fascinado de toda la vida de ministerio. Siempre yo he estado discipulando personas que no son cristianas. Y es increíble porque hay personas que cuando vienen a los pies de Cristo, me dicen, pastor, ¿cuánto tiempo yo debo esperar para ser bautizado? Y yo le digo, bueno, si usted ya el otro domingo quiere, yo lo bautizo. ¿Por qué? Porque hemos seguido un proceso de discipulado
a veces de un año, a veces de meses. Y eso a mí siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Pero no vamos a suponer que usted tiene un discípulo. Vamos a suponer que usted tiene 13 discípulos también. ¿Cuántos no somos? ¿Quién hace la cuenta ahí rápidamente? ¿En cuántos nos convertiríamos si usted se convierte en un discípulo? Pero ojo, ojo, y debemos tener mucho cuidado. Debemos hacer discípulos sin dejar de ser discípulos. ¿Cuáles son los métodos? Lo vamos a fijar de acuerdo a de acuerdo a las exigencias del tiempo. Hoy en este tiempo no podemos estar físicamente quizás, pero podemos hacerlo. El discípulo el discípulo no tiene algo más importante que hacer, sino el crecer en Cristo. Esta debe de ser la meta. Mi meta es que usted pueda crecer. Mi meta es que usted pueda apasionarse del discipulado. Esa es mi meta. De que usted pueda hablar del discipulado, desayuno, almuerzo y cena. ¿No sabe qué fascinante es hablar con personas que les apasiona el discipulado? Dos de mis amigas les apasiona el discipulado, y cuando hablamos de discipulado es como navegar en un mar, porque hay tantas cosas que decir, hay tantas cosas que hacer. Un discípulo no presenta excusas. Un discípulo jamás presenta excusas. Y solo cuando decide vivir plenamente el discipulado, descubre que ese camino está lejos de ser, de alguna manera, está lejos de ser para nosotros algo a qué temerle. No debemos nosotros temer a un proceso. Yo tengo 17 años de ministerio pastoral. Y yo quiero decirle una cosa, yo no he dejado de ser discípulo solo porque tengo 17 años de ser pastor. No he dejado, yo sigo aprendiendo. Ahorita, en esta semana, he estado en una cumbre que me he sentido tentado a compartir con ustedes esta parte, pero si usted me escribe, yo le voy a decir en qué cumbre y puede estar al final conmigo en esa cumbre. Porque debemos aprender, debemos constantemente aprender. Debemos saber una cosa también, para terminar, y es que un discípulo debe verse a sí mismo como un permanente aprendiz. Escriba eso. Un discípulo debe de verse a sí mismo como un permanente aprendiz, y uno en quien el carácter de Cristo está siendo formado por medio de la obra del Espíritu Santo. El día que usted deje de aprender, ese día usted pierde toda la solvencia de enseñar. Hay quienes que no están de acuerdo con esto, pero para mí es así. Para mí es así. Un discípulo debe verse a sí mismo como un
como un permanente aprendiz y uno en quien el carácter de Cristo está siendo formado por medio de la obra del Espíritu Santo, junto a su propia devoción personal. En otras palabras, todo depende de la gracia de Dios, quien nos transforma a la imagen de su Hijo Jesús por medio de la poderosa acción del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, todo depende de nuestro esfuerzo personal en colaboración activa con sus manos para ser transformados. Hemos de recordar una cosa: siempre que la gracia es lo opuesto a ganarse algo, no al esfuerzo. Por tanto, aunque hemos sido salvos por gracia y por esa misma gracia el Espíritu de Dios va moldeando en nosotros el carácter de Cristo, el fruto que es el Espíritu quiere producir en nosotros algo extraordinario. No requiere de esfuerzos. No requiere de esfuerzos. Yo le decía el sábado pasado, le decía esto: uno de los obstáculos grandes del discipulado es que es personal. Probablemente muchos entraron y cuando vieron de lo que se estaba hablando, se fueron. Muchos ya saben de qué se trataba la transmisión, por eso no entraron. Entonces, el discipulado es personal. Y qué bueno, porque usted ha tomado la decisión de permanecer aquí. Y gracias porque este tiempo que usted ha determinado será un tiempo muy crucial en su crecimiento, en su madurez, en su carácter. Porque cada día el discipulado va modelando la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Y si usted quiere reforzar este tiempo, yo le animo para que a las 9 de la noche usted pueda conectarse una vez más y de esta manera juntos seguir aprendiendo. Si no, pues al final de la noche yo le haré llegar el material si usted así lo solicita. Que el Señor le continúe bendiciendo. Y no se olvide permanecer en las transmisiones, en los tiempos devocionales de su iglesia, hoy con los embajadores de Cristo, mañana en los servicios generales. El lunes a las 10 de la noche, en un nuevo horario, vamos a tener el tiempo de oración. El lunes, 10 de la noche. Que el Señor les bendiga a todos.